Mucho conflicto, mucho problema, mucha... Ay, pues sí, pues mira, mucho calor. ¿Sabes cuál es la mejor forma de solucionarlo? A veces la solución está muy cerca. Sí. Solo hay que pararse a saberlo. Hay que preguntarse ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y para eso tenemos ahora unos especialistas que yo considero que es tan bueno o mejor que lo que es la psicología, que es un punto más avanzado y que nos puede ayudar muchísimo en este caso. Pilar Carrasco ha traído desde Madrid su sabiduría, nos ofrece una fórmula nueva que se llama Coaching Café y que esto nos ayuda un poquito pues, precisamente a poner en común y saber, ¿no?, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos solucionar estos problemas. Pilar, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. ¿Es correcto lo que he dicho? ¿Es el Coaching Café? ¿Es un poco la idea que tiene? Sí, bueno, Coaching Café es una idea que surgió en un café con amigas y bueno, todas me decían que mi forma de hablar, de comunicarme, pues que debería la gente conocerla. Entonces, yo soy consultora de calidad de desarrollo de empresas y aparte uso el coaching para ejecutivos y equipos, para hacerlos llegar al éxito empresarial. Y esto a nivel personal, pues bueno, no existe. Es decir, nadie nos enseña nada de inteligencia emocional, nadie nos enseña qué es la programación neurolingüística, nadie nos enseña qué es un paradigma, qué creencias son limitantes. Y bueno, pues se me ocurrió hacer un café una vez al mes, el primer miércoles de mes, y quedar a hacer una tertulia moderada por mí, en el que no se juzga a nada, se habla desde el respeto y en una única conversación, en el cual expongo un tema y hablo como 10 minutos para romper el hielo, porque la gente cuando no lo conoce pues no sabe qué es el coaching, no saben qué es la reflexión y van un poco temerosas. Entonces, bueno, pues como conozco la inteligencia emocional, empecé a dar una pequeña conferencia, bueno, una tertulia o explicar un determinado tema y luego lanzaba una pregunta. Y esa pregunta lo que hace es una reflexión, que la gente se pare, que comente desde el respeto y claro, todo el mundo al hablar también, al ponernos como testigos y observadores, pues vas aprendiendo. Entonces, punto número 1, te hace hacerte una pregunta que nunca te has hecho. Por ejemplo, un tema era, el último que creo que le gustó a Monse, es no tengo tiempo. Entonces empezamos a hablar qué es para ti el tiempo, porque si realmente no tienes un valor a ese tiempo, el tiempo se te va a ir como el agua entre los dedos. Pero si tú ya te pones qué es para ti el tiempo, para mí el tiempo es dinero, para mí el tiempo es estar con mis hijos, para mí el tiempo es vivir. Si ya te pones un significado, un valor, ya lo empiezas a apreciar más. Entonces yo hablo un poquito de qué es el tiempo, cómo se mide, cuál es el valor, y ya lanzo la pregunta: ¿quiénes son nuestros ladrones del tiempo? Todos empiezan a hablar y al final, después de una gran reflexión, nos damos cuenta que los ladrones del tiempo al final son excusas. Pues es una excusa, pues el tráfico, los hijos, el trabajo, un cliente. Porque si tú no sabes medirlo y cortarlo, los ladrones del tiempo, vas a tener una excusa siempre perfecta. Realmente te das cuenta que al final tú eres el único culpable, por así decirlo, de que no tengas tiempo. Estas reflexiones nos hacen a pararnos y a llevar una respuesta. Es decir, si ya conocemos que el culpable de que no tenga tiempo soy yo, ¿quiénes son los ladrones? Que los ladrones al final son a quien yo le dejo la puerta abierta. ¿Qué podemos hacer? Entonces ya empezamos a lo que te ofrece el coaching, que es primero la reflexión, que es para ti el tiempo, explorar la realidad, en este caso es buscar los culpables, ver qué recursos tengo, es decir, pues ahora, ¿qué recursos tengo para aprovechar este tiempo? Pues saber decir que no. Sí, señor, eso es fundamental, no, porque si a ti alguien te llama por teléfono y por no saber decir que no le dejas que pierda una hora porque no lo has sabido decir que no a tiempo y encima te ha convencido de hacer algo que no quieres hacer, tienes dos problemas: uno, que has perdido el tiempo, y dos, que no estás en congruencia, que es decir, que lo que pienso, lo que digo, lo que hago no está alineado.
encima voy a hacer algo que realmente en mi mente y en mi cuerpo, en mi hacer, no estaba predestinado. Y ahí llegaríamos también al tema de las enfermedades que se pueden provocar incluso, ¿no? Por este tema, ¿no? O sea, esto es una cosa realmente seria. Cuando tu mente impone al cuerpo algo que no quiere hacer, se produce... Nos estamos violentando. Sí, exactamente. Es una guerra interna que es tremenda. O sea, eso es un poco el ejemplo que yo pongo siempre, es el tema de la anorexia, ¿no? O sea, el cuerpo te pide comida y la mente se la niega. Ahí las personas que están enfermas con esta dolencia sufren muchísimo. Yo siempre lo digo, dice, es que son muy agresivas. Digo, es que tienen una guerra interna, tienen una lucha interna que es muy difícil de... Pues lo mismo nos pasa a veces, ¿no? O sea, el estrés. Con el estrés, ¿no? Es un poquito esto, ¿no? Que el cuerpo, claro, llega un momento que por eso comemos más, por eso comemos más dulce, porque a veces necesitamos. ¿Es correcto esto que te estoy contando? Correctísimo. Gandhi decía que nuestros pensamientos hacen nuestro destino. Es decir, nuestros pensamientos hacen nuestras palabras hacen nuestros actos, y nuestros actos hacen nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento hace nuestro destino, que nuestro destino es nuestro hoy. Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta, que es básico y súper importante, qué pensamientos tenemos, porque esos pensamientos y esa creencia va a ser la que va a dirigir nuestro timón. Entonces tenemos que ver qué es para nosotros sentirnos bien, en el caso de las pobres jóvenes anorésicas, ¿no? ¿Qué las hace sentir bien a ellas? ¿Qué creencias han hecho que la lleven a tomar esas actitudes? Yo aquí trabajo mucho la neurociencia, porque el coaching no es solo una reflexión o un puente de quién eres a quién quieres ser, no. En el coaching se trabaja la inteligencia emocional, las creencias, la psicología positiva y mucho la neurociencia. Explico. ¿Qué es la inteligencia emocional? Porque lo has dicho un par de veces y yo creo que quien nos está escuchando a lo mejor puede no tener muy claro, ¿no?, lo que es la inteligencia emocional y para qué sirve, que nos puede ayudar. Vaya. Sí, la inteligencia emocional es el manual de nuestro comportamiento. Nos comportamos a través de las emociones. Es decir, a mí me viene una emoción alta o menos alta, en qué grado está, y yo me voy a comportar en base a esa emoción. Hay 5 emociones básicas, que son las fuertes, y yo siempre digo que cuando una emoción sube, la inteligencia baja. Cuando una emoción sube, la inteligencia baja. Cualquier emoción, aunque sea la alegría. Entonces, no actuamos de forma racional, ¿no? Perdemos de alguna forma la racionalidad. Exactamente. Entonces, claro, nos entra una emoción alta, no la controlamos, la inteligencia me baja y puedo tomar una decisión que luego me puedo arrepentir. Por eso, la inteligencia emocional te dice que tienes que estar en equilibrio. Entonces, cuando noto que una emoción me sube, no tengo que tomar decisiones. Tengo que respirar y tengo que, lo que decían las abuelas, consultarlo con la almohada. Contar hasta 100 por lo menos. Exacto. Para evitar el golpe de timón. El contar hasta 100 es el dejar que la emoción pase. Porque a nivel neurociencia una emoción tarda 2 minutos en pasar. Si tú sigues con una emoción más de 2 minutos es porque tú la estás dando poder, no porque esa emoción todavía esté en ti, ¿vale? Entonces, a nivel de neurociencia, una emoción tarda 2 minutos. Entonces, si a ti te entra la ira, antes de que te entre la ira, hay muchas emociones que cuelgan de ella. El cabreo, la molestia. Entonces, ahí es cuando tengo que atajarlas. Porque si la atajas cuando la emoción está alta del todo, es más difícil controlarla. Entonces, la inteligencia emocional es el equilibrio entre la inteligencia y el comportamiento. Entonces, en el coaching ejecutivo hay muchos ejecutivos que tienen 5 carreras, 3 másteres, y son incapaces de llevar un equipo. Son incapaces de hablar en público, de hacer un planning, de saber echarle la bronca a un empleado. Y muchas empresas cierran porque los empresarios no trabajan esa inteligencia emocional con los empleados y no se pueden manejar. Por no medir ese equilibrio. Exactamente. En la neurociencia, ¿a qué te referías cuando hablabas de este factor importante? Mira, la neurociencia es importantísima y ahora los científicos nos están dando muchos datos, ¿vale? Por ejemplo, el cáncer. Yo trabajo también con clínicas y ayudo un poco a que la gente se cure antes, porque ningún tratamiento es 100% si la persona no quiere curarse, ¿vale? Entonces, los pensamientos liberan hormonas.
Si son malos pensamientos, ¿vale? Liberan cortisol y corticoide. Al liberar cortisol y corticoide no pasa el oxígeno por la sangre, hace que no llegue bien la sangre donde tiene que llegar, con lo cual no nos deja dormir, nos da ansiedad, nos da estrés. Y esto, cuando la gente tiene el nivel de estrés activado continuamente, su cerebro está liberando todo el rato cortisol y corticoide, que eso está muy bien cuando estamos ante un peligro que nos dé la energía suficiente para saltar más de la cuenta o coger un peso más de la cuenta. Es decir, para nuestra supervivencia. Pero estamos activando ese sistema pensando que nuestra supervivencia es que mi marido no me deje buscar a llegar a fin de mes, o sea, ahora nuestro... En un continuum casi. Claro, en un continuum. Entonces, ¿qué pasa? Que por así decirlo me estoy intoxicando sin ser consciente. Igual que cuando vamos al gimnasio decimos, ¿qué me encuentro hoy? ¿Por qué? Porque el cerebro ha liberado endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Entonces hace que lo veas todo mejor, que físicamente te encuentres mejor. Entonces la neurociencia te dice que el 60% de las enfermedades que tenemos ahora podríamos bajar su nivel o podríamos directamente eliminarlas si nuestro nivel de pensamiento continuo es en positivo. Tan sencillo como es una clave fantástica. Mira, buscamos pastillas, buscamos médicos, buscamos fuera y pagaríamos lo que fuera y no nos damos cuenta que realmente tenemos que entrenarnos para buscar dentro de nosotros y sentirnos mejor, que eso es estar en congruencia. Pero a veces es muy complicado y voy al hecho del PNL, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. O sea, cuando antes de los 7 años el ordenador, digamos que está formateado, te han metido un poco unas ideas, unas creencias, unos vocablos, incluso un lenguaje que es muy difícil cambiar eso. Y entonces eso te va a marcar muchísimo. Es decir, si desde pequeña te han dicho tiene que ser la mejor, tiene que ser la mejor, tiene que ser la mejor, es posible que durante toda tu vida estés infeliz porque no logres ese primer lugar de ser la mejor en todo, ¿no? Exactamente. Esto es una educación y además no nos damos ni cuenta de que nos hablamos mal. Es decir, voy a poner un ejemplo. A mí viene mucha gente y me dice, estoy que me muero. Esto es imposible. Ya no aguanto más, voy a explotar. O sea, el cerebro no entiende si es realidad ficción. Yo lo que le estoy mandando al cerebro es que estoy que me muero, o este hombre me va a matar, o mis hijos no lo soporto más. Imaginaos, sin darnos cuenta, qué información nos estamos dando. Entonces, la programación neurolingüística te dice, primero, ten conciencia de que te estás hablando mal, porque si tú te apuntas cómo hablas, ¿vale? Entonces yo lo que yo trabajo, por ejemplo, es di lo mismo pero en positivo. Y la gente me dice, ¿cómo? Por ejemplo, Ramón se me acaba de decir, es muy difícil. Vale, pues di muy difícil en positivo. Hay que trabajarlo más, claro. Ya te estás cambiando las palabras, porque las palabras, claro, tienen un significado en tu mente y volvemos a la neurociencia. Entonces me pongo la palabra imposible, difícil o me muero, entonces mi cerebro libera cortisol y corticoide. ¿Ves cómo es al final? Muy fácil. Prográmate a hablar en positivo, que hablar en positivo no es decir lo contrario. O sea, si yo vengo del gimnasio y estoy que me muero, realmente yo tengo que venir del gimnasio y decir, hoy he trabajado muy bien los músculos. Fijaos qué mensaje le estoy mandando a mi cerebro. ¿Qué mensaje? Eso quiere decirte unas agujetas que te cagas, ¿no? Pilar, es verdad que muchos de los problemas que vienen es porque pensamos que con otras circunstancias seríamos mucho más felices. ¿Cómo ser feliz con las circunstancias de cada uno? Mira, no hay una receta mágica. Muchas veces dices, llego a un sitio, nada ha cambiado, pero la que he cambiado soy yo. Eso es muy potente, ¿no? Nada ha cambiado, pero la que he cambiado soy yo. La vida tiene un destino. Vamos, el destino es tu porvenir y tú eres el que lleva el timón. Entonces, cambia si tu actitud por el cambio lo tienes claro. Porque Séneca decía que no hay viento favorable para barcos sin timón. Entonces te da igual. Si tú no tienes el timón de tu barco, vendrá una cosa y vendrá otra y cuando te quieres dar cuenta estarás en un sitio que no querrás estar. O sea, es decir,
Solo tú eres el arquitecto de tu destino, de tu porvenir. Pilar, pero hay una cosa que yo me he dado cuenta con el tiempo, y es que no escuchamos. El problema no es que no escuchamos a los demás, que tampoco, es que no nos escuchamos a nosotros. Claro. Yo creo que ese es fundamentalmente el problema, es decir, yo me escucho, Claro. yo me escucho, o sea, yo soy consciente de que me paro a pensar, tomo una decisión y después la llevo a cabo, o sea, o no me escucho, digo, sí, lo oigo, pero como que no llego a ver, ¿no? No nos escuchamos porque no sabemos. Somos víctimas de víctimas. O sea, para saberlo, pues tienes que cogerte a un coach, tienes que entrenar, hacerte cursos. Claro, también se llama autoayuda. ¿Cómo que autoayuda? Esto es desarrollo y es conocimiento y es para mí talento. A mí cuando me dicen autoayuda, es que ya la misma palabra me desmotiva. Porque esto es, yo lo llamo sacar el talento. Todos tenemos un talento, todos tenemos un brillo, pero no nos enseñan, porque desde la educación somos robots que nos enseñan a esto. Tú eres un 4, tú eres un 6, tú eres un 8. Y claro, llega cuando tienes que sacarte elegir carrera, jolín, no tenemos ni idea, porque estamos dirigiendo a los niños y no nos estamos haciendo que se hagan preguntas de qué quieren ser, en qué son buenos, en qué pueden mejorar, ¿vale? Entonces, efectivamente, no sabemos preguntarnos. Antes, cuando contabas el éxito del coaching café, ha sido porque la gente decía, es que Pilar, vengo y paro. Entonces, ya simplemente el parar y el contestar a una pregunta básica, ¿qué es para ti la felicidad? Es que yo pregunto a la gente, ¿qué es para ti la felicidad? Y no saben qué decir. O sea, ¿cómo no puedes saber decir? O hay mucha gente que me dice, quiero ser un gran empresario, quiero ser... Vale, ¿para qué? Para tener mucho dinero. ¿Y qué es para ti el dinero? Pues el dinero es algo básico que hay que tener para... Pues entonces con esa creencia no llegarás a tener dinero. ¿Os dais cuenta de cómo hay que hacernos preguntas que nunca nos hemos hecho? Es la clave. Pero eso requiere tiempo, volvemos a la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo el mundo debería tener un coach en su vida, porque es una cosa que yo creo que, por lo menos en algún momento, para orientarte, para darte esas herramientas de psicología emocional que necesitamos, ¿no? Todo el mundo debería tener un coach. Hay coach familiares, empresariales, deportivos, y además es rápido. O sea, no es decir, bueno, es que a lo mejor en 3, 4 y ya en 6 meses el cambio que has tenido es brutal. Es decir, todo el mundo tendría que tener el 10% de su economía y de su tiempo para la formación. Porque al final el coaching es una formación que te la aplicas a tu persona, a tu marca personal. A tu persona. Entonces, todo el mundo tendría que tener una partida del 10% de su economía para formación. Llámale coaching, llámale lo que quieras. Programación neurolingüística. El coach es que es sacar lo mejor de cada cosa a una batidora y toma, tienes coaching. Y el 10% también de ese tiempo también para ti, ¿no? Para saber lo que quieres ser, para aprender, no solo con un coach, sino bueno, tú también reciclarte, porque también queremos valer más, y para valer más tienes que saber más. Entonces recomiendo un coach, obviamente, para todo, para lo que necesites, para la familia, para tu comunicación con los hijos, para buscar un tema en especial. ¿Dónde podemos encontrar estos coaching café, Pilar? Sobre todo porque se nos acaba el tiempo y no queremos irnos sin esa orientación última, que es saber dónde encontrarte. Vale, pues en Facebook se llama Coaching Café Costa del Sol. Entonces es un grupo que tengo y ahí vamos colgando pues nuestras reuniones, los temas de los que hablamos, subimos vídeos de motivación, vídeos de inteligencia emocional. O sea, en Facebook, Coaching Café Costa del Sol. Muy bien. Y el próximo ya en septiembre, ¿no? En septiembre, sí. Vamos a hacer la vuelta de las vacaciones es fundamental retomar el rumbo otra vez. Ese es el punto, yo creo que deberíamos volver a traerla y plantarnos, ¿no? Hay 2 momentos, yo creo que claves en el año, yo creo que lo hacemos que es el principio de año con los propósitos estos, ¿no? Y el principio de una temporada que puede ser en septiembre. A mí me parece una época maravillosa para los cambios. Te tengo que decir una cosa, Pilar. Dime. Yo soy muy feliz esta media hora. Yo también. Y yo me he apuntado unas cuantas claves que creo que me van a ayudar un montón. Me alegro muchísimo. Muchas gracias, de verdad. José, gracias por esta oportunidad también de hablar con Pilar Camas. Gracias, amigas. Hasta luego.